¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la lección número 9 de este primer trimestre del año 2023. Nos acercamos velozmente al final del mismo y ha sido un trimestre por lo demás muy especial. Creo que Dios ha estado hablando a cada corazón, ha estado hablando a cada uno de nosotros. Nos ha enseñado a cómo administrar para Él mientras Él regresa. De hecho, ese es el título de este trimestre: administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta novena lección va a llevar como título: guárdense de toda avaricia. La cita bíblica, la base bíblica para esta semana, la encontramos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, verso número 15. Está en el contexto de la petición que un hombre del público le hizo a Jesús. Dice el relato bíblico que alguien de allí, de los que le estaban escuchando, se le acercó, le dijo: oh maestro, por favor, pídele a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y el Señor le contesta: ¿quién te dijo a ti que yo estoy colocado en este lugar para convertirme en juez de problemas personales? ¿Quién te dijo que yo estoy aquí para convertirme en juez de herencias, de repartición? Tengo una misión más extraordinaria. Mira cómo el enemigo quería distraer al Señor, cómo el enemigo quería entrampar al Señor para desviarlo de la misión sublime que él tenía. Y allí tenemos una lección que no tiene nada que ver con la lección, pero quiero abrir un paréntesis. A veces, o la mayoría de las veces, el enemigo nos distrae del verdadero norte. El enemigo nos distrae de la verdadera función a la que hemos sido llamados. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría de Jesús para mirar el ataque satánico y de no permitirle entrar a nuestras vidas. Pero cuando Jesús le dice así al hombre, entonces hace una advertencia: guárdense de toda avaricia, porque la vida, dice Jesús, no consiste en la multitud de los bienes que tenemos. Y durante esta semana vamos a estar estudiando entonces este pecado terrible, como lo es la avaricia, como lo es el egoísmo interno, el egoísmo del corazón. Saben que alguien ha definido la avaricia como un deseo desmesurado por poseer las riquezas, por poseer los bienes que definitivamente no nos pertenecen. Es tan dañino esto, es tan dañina la avaricia, que el Señor la incluyó entre los 10 mandamientos. El último de los 10 mandamientos es una advertencia a no codiciar, a no desear lo que no nos pertenece, lo que no es nuestro, es decir, a cuidarnos de la avaricia. Es tan temible la avaricia, tan terrible, como lo vamos a ver durante esta semana, que está a la altura de pecados como la extorsión, la idolatría y la fornicación. A la altura de esos pecados, que quizás nosotros los vemos más graves, quizás los vemos más terribles, la avaricia, la codicia está a la misma altura, es del mismo valor para el mal. Así que vamos a mirar lo que esta semana tiene que decirnos la lección de escuela sabática. La primera sección de esta semana lleva como título: ¿el pecado original definitivo? Cuando leemos Isaías capítulo 14 del verso 12 en adelante, vamos a encontrar nosotros el relato de la caída de Satanás. Vamos a encontrar allí el relato de la caída de aquel ángel perfecto, de aquel ángel precioso que había sido formado por las manos mismas del Señor, pero que se había rebelado contra él. Y cuando empezamos nosotros a desglosar la razón del pecado, no se puede definir a ciencia cierta, pues el pecado no tiene una explicación. El pecado no tiene una razón para existir. Si existiera alguna, entonces dejaría de ser pecado. Pero podemos intuir, podemos mirar, podemos concluir
que el problema de Luzbel fue la codicia. Por eso, el autor de esta lección entonces dice que si hay un pecado original, si hay un pecado originario, es la codicia, es el pecado que originó todo lo demás. Y como lo vamos a ver durante esta lección, lo vamos a ver durante esta semana, él es madre de otros pecados. La descripción que encontramos de parte de Dios allí en Patriarcas y Profetas, página 13 y 14, entonces va a adelantarnos un poquito más, va a desmenuzar un poquito más en qué consistió ese primer pecado de Satanás. Dice Elena de White, inspirada por Dios, que despreció su posición, a pesar de ser el ángel que recibía mayor consideración, el ángel que recibía mayor consideración de parte de los demás ángeles. Entonces despreció su lugar y codició, dice ella, el homenaje, la adoración, el cargo, el puesto que solo Jesús podía ocupar en el reino de los cielos. Así que mira que Dios, a través de la inspiración, también nos indica que el pecado original de Luzbel fue la codicia, la avaricia, el deseo de alcanzar una posición más elevada que la que ya tenía. Y aquí tenemos una lección interesante. Oye, mi amigo, oye, mi amiga, oye, mi hermano, mi hermana. Hay dos cosas que parecieran ser lo mismo, pero son distintas. Ser conforme o ser conformista. Yo siempre he creído que ser conformista es pecado. Ser conformista va contra los principios de Dios, va contra los deseos de Dios. Pero nosotros, mientras no somos conformistas, debemos ser conformes. Es decir, lo que Dios nos ha dado, disfrutémoslo. Pueden imaginarse, Luzbel había recibido el cargo más alto que se le podía dar a un ángel creado. Todos los demás ángeles estaban bajo su dirección, pero él codició, él deseó algo mejor, algo más grande, y fue su ruina. De hecho, el apóstol Pablo compara la codicia, compara la avaricia en dos ocasiones con la idolatría. En dos oportunidades Pablo la coloca al mismo nivel. Y de hecho, es un mandamiento que encontramos en la ley de Dios, como ya dije, el 10º, que tiene que ver con nuestros pensamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el carro de tu prójimo, lo que tiene tu prójimo. Pero mira qué triste, porque es un pecado que origina, que abre la puerta, que permite entonces el quebrantamiento del resto de los mandamientos. Y si queremos un ejemplo bíblico, lo vamos a encontrar allí en 2 de Samuel, capítulo número 11. David codició una mujer ajena. David codició a Betsabé, y la codicia de David lo llevó a quebrantar el mandamiento del adulterio, no adulterarás, lo llevó a quebrantar el mandamiento de no matarás, el mandamiento de honrar a Dios. En otras palabras, quebrantó todos, robó lo que no le pertenecía. Cuidado, mi amigo, mi amiga, la avaricia, la codicia abre puertas que de pronto no podemos después cerrar, y la tragedia, al igual que en la historia de Luzbel y en la historia de David, es inevitable. La segunda sección de esta semana va a llevar como título un anatema en el campamento. Y vamos a irnos allá al libro de Josué. ¿Saben que era el momento más emocionante en la historia del pueblo israelita? Después de 40 años de vagar por el desierto, después de 40 años de estar penando por culpa del pecado que habían cometido los 10 espías y que habían transmitido al pueblo, ahora ellos se preparaban
para conquistar la tierra, para recibir la tierra que Dios les iba a dar. Habían cruzado el río Jordán, habían cruzado el río Jordán de forma maravillosa y se enfrentaban a la primera gran conquista. Jericó, amurallada, aparentemente invencible, humanamente impenetrable. Pero Dios había dado entonces la estrategia. Y usted conoce cuál fue esa estrategia. Rodeen la ciudad una vez cada día, hasta el séptimo día que darán 7 vueltas. Y al dar la séptima vuelta, gritarán, encenderán las antorchas y todo va a caer. Y así lo hizo Josué, pero Dios había advertido, nada de lo que está allí será tomado. Nada de lo que está allí será dado como despojo a ningún soldado. Todo es anatema para el Señor. De alguna forma o por alguna razón, Dios había condenado todo lo que estaba en esa ciudad. Pero entonces Acán va a codiciar, dice la Biblia, va a codiciar un manto babilónico, un lingote de oro, y esa codicia, al igual que las dos que hemos estudiado anteriormente, trajo desgracia para él y para el pueblo. La derrota en Hai. Entonces Josué viene triste, llora delante de Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Qué van a pensar tus enemigos? Seguro que se van a envalentonar ahora. Y entonces Dios le dice, hay anatema en el pueblo. Es interesante, porque la palabra codiciar o codicié, cuando Acán revela su pecado, es forzado a revelar su pecado y dice, yo codicié. Esa palabra es usada en otras partes de la Escritura en forma positiva. Allí, por ejemplo, en Daniel 9:23, cuando dice que Daniel era muy amado por parte de Dios, es la misma expresión. Pero aquí significaba entonces haber quebrantado el pacto de Dios. Y vuelvo a insistir en lo que dije anteriormente. Cuidado, porque la codicia abre puertas que difícilmente podemos después cerrar. No olvides, no hay que ser conformista. El conformismo es pecado. El conformismo va en contra del plan de Dios, pero tenemos que ser conformes. Vivir de acuerdo al planteamiento de Dios, como Dios lo ha establecido. Acán pudo haber racionalizado el pecado y seguro que eso fue lo que ocurrió. Después de todo, dentro de tanta riqueza, un lingote de oro, un manto babilónico insignificante, nadie va a ver, nadie lo va a saber. ¿Quién se va a enterar? Pero mira, qué triste, porque Dios sí lo sabe, Dios sí se entera y Dios sí actúa. Lo más terrible de esta historia es que cuando Acán confiesa su pecado, cuando Acán confiesa su error, él dice, lo escondí, es decir, ni siquiera disfrutó, porque cuando nosotros obtenemos algo quebrantando la ley de Dios, no hay disfrute. No se puede disfrutar de aquello que hemos obtenido quebrantando la ley de Dios. Una tercera sección en esta semana va a llevar como título El corazón de Judas. Y sabes que la historia de Judas es una de las historias más trágicas, y así lo presenta el autor de la lección que vamos a encontrar en toda la Biblia. Judas tuvo el privilegio que solamente 11 hombres más, aparte de él, solamente 11 hombres en todos los hombres que han existido, en todos los seres humanos que han existido desde que Adán hasta el último día, disfrutó. Estuvo en el círculo íntimo del Señor, estuvo en el círculo íntimo de Jesús, estuvo entre los 12 que caminaban con él arriba abajo, que le escuchaban directamente todas las enseñanzas.
estuvo entre aquellos a los que el Señor envió a predicar. Le dio poder para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar el alimento. Judas participó de experiencias extraordinarias, pero tristemente él se perdió por toda la eternidad. ¿Y por qué se perdió? ¿Cuál fue la razón de su pérdida? Mira, vamos a encontrar indicios en la palabra de Dios de lo que era su corazón. Dice allí, en el marco de la historia de María Magdalena, que cuando aquella mujer llegó a Jesús y quebró aquel frasco de perfume y ungió los pies del Salvador, Judas enseguida protestó. ¡Oh, qué derroche! ¿Cómo es posible? Eso se ha podido vender y repartir a los pobres. Pero dice Juan que Judas no pensaba en los pobres. No era que le interesaba la obra misionera, no era que le interesaba la obra de beneficencia. Es que Judas era ladrón. Él estaba pensando en quedarse con ella, y cuando el Señor le reprende allí en esta historia, dice el relato bíblico que él salió para negociar entonces la entrega de Jesús por mucho menos dinero que lo que costaba aquel frasco de perfume. En el deseado de todas las gentes, Elena de White, por inspiración de Dios, nos da un relato un poquito más amplio de la vida de Judas. Describe cosas interesantes allí en la página 664 y me impresiona. Judas quería salvarse, amaba al Señor, quería de verdad servirle, quería de verdad hacer la obra, pero sabes, nunca entregó completamente el corazón al Señor. Y cuando yo leí aquella expresión, entonces enseguida pensé en mí. Le he entregado realmente mi corazón al Señor. Y si lo he hecho completo, o hay parte de mi corazón que todavía me estoy guardando para mí. La codicia fue otra vez el instrumento satánico para derrotar y destruir a Judas, un hombre que tuvo un privilegio extraordinario. Fue el primero al que el Señor le lavó los pies. Fue admitido en el grupo de los 12 por el Señor, alabado sea Dios, a pesar de que Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero no rindió su pecado. Todos tenemos defectos de carácter. ¿Qué va a hacer la diferencia al final? Si lo rendimos realmente al Señor. Y creo que al estudiar esta lección, podemos pedirle al Señor que nos ayude a rendirle el corazón a Él, que nos muestre realmente nuestra verdadera naturaleza, que nos muestre realmente lo que somos para ser entonces vencedores en el nombre del Señor. Repito, un pecado nos puede dejar afuera, nos puede excluir por completo. No importa cuánto tiempo sirvamos al Señor, si no nos rendimos por completo, entonces el pecado obtendrá la victoria. En Judas, la codicia, la avaricia obtuvo al final la victoria. No hay posibilidades de disfrutar de lo que adquirimos apartado de Dios. Una próxima sección durante esta semana tiene que ver con Ananías y Zafira. Esta es otra pareja que, al igual que Judas, disfrutó de una oportunidad extraordinaria, vivió un momento extraordinario en la historia de la iglesia. Si bien Ananías y Zafira a lo mejor no estuvieron en el grupo íntimo de Jesús, tuvieron el privilegio de ser parte de los primeros alcanzados por el cristianismo y ver la iglesia crecer, ver la iglesia avanzar. Y el relato bíblico dice que no había necesidad entre los cristianos, que no había necesidad entre aquellos que habían aceptado a Jesús, porque todos iban y vendían sus propiedades y colocaban el costo de aquella propiedad a los pies de
de los discípulos que lo repartían por igual a todos para que nadie pasara necesidad. Y Ananías y Zafira fueron movidos también a participar, fueron movidos a ser parte de esos que hacían historia en la iglesia primitiva y ofrecieron vender una propiedad en un precio determinado. Pero cuando lo hicieron, entonces el gusano de la codicia entró en su corazón y empezó a trabajar. Y empezaron a mirar la plata, empezaron a ver la cantidad y dijeron: después de todo esto es demasiado para la iglesia. Si nos quedamos con algo, si apartamos algo para nosotros, no hay ningún problema. De todas maneras le vamos a dar bastante. Ahora, ¿dónde estuvo el pecado? Mira que Pedro le es claro. Pedro les dice: ustedes han podido quedarse con su propiedad. No era obligatorio venderla. No era obligatorio ofrecerla para el cristianismo. Nadie estaba usando una camisa de fuerza para forzar a los cristianos a vender sus propiedades. No. Pero una vez que ellos habían prometido al Señor, debían haberle cumplido al Señor. Una vez más, vemos cómo la avaricia, cómo la codicia derrota el corazón de personas que en un principio quisieron ser sinceras para Dios. Por eso el sabio Salomón, allí en Eclesiastés capítulo 5, verso 5, dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No hay nada de malo en no prometer. El problema es que cuando tú prometes al Señor, debes cumplir. Debes pagar aquello que has ofrecido para Él. No por temor a que te mate. De hecho, si el Señor ahorita hiciera lo mismo que hizo con Ananías y Zafira, quizás la iglesia estuviera completamente diezmada. Pero sí para poder disfrutar de la presencia salvadora, salvífica del Señor, de su presencia en el corazón. Ananías y Zafira eran un problema grave a la iglesia primitiva, que, permítanme usar esta expresión, era santa. Era gente comprometida. Eran una manzana podrida que podían contaminar. Pero el origen estuvo en la avaricia, estuvo en la codicia. Dice el Señor a través de Elena de White que la codicia los llevó a usar una fachada, a presentarse como no eran, a mostrar una cara que no era la correcta. Dios nos ayude para que podamos vencer en nosotros la codicia del corazón. Y la última sección de esta semana, entonces, es la respuesta al problema. Ya lo hemos presentado. Ya hemos dicho que la codicia es un pecado. Pero, ¿cómo vencer la codicia? ¿Cómo podemos ser vencedores? Mira, la codicia es un problema grave, ¿sabes? Porque es un problema del corazón. Y al igual que el orgullo y el egoísmo, que son problemas del corazón, son difíciles de mirar, son difíciles de ver, son difíciles de creer que existen. Muy diferente a los otros actos de pecado externo, como fornicar, mentir, robar, porque necesitan como preparación para hacerlo. ¿Cómo podemos vencer entonces los pensamientos? ¿Cómo podemos vencer aquello que está aquí y aquí, que no es un acto, pero que se expresa en actos, sin duda? En primer lugar, 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice que no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea humana y que no podamos vencer en el nombre del Señor. Allí el Señor está colocando entonces la base, la herramienta principal. Ven a mí, acude a mí, dice el Señor. Permíteme estar al frente, tomar el control de tu mente y de tu corazón, para que tu mente y tu corazón entonces piensen como pienso yo. Necesitamos orar para que Dios nos cubra con su presencia.
Necesitamos orar para que Dios tome el control de nuestras vidas. Necesitamos ser liberales en el sentido de dar para la obra del Señor, en el sentido de dar para la obra del Señor, entregarnos por completo a sus bienes, entregarnos por completo a lo que Él nos pide. Y sin duda, al ir colaborando, al ser parte de la historia del Señor, nosotros vamos a encontrar la victoria que el Señor nos quiere dar, la victoria que el Señor nos quiere proveer. Permíteme orar para cerrar esta sección. Padre querido que estás en los cielos, glorificado y santificado sea, Señor, tu nombre. Padre eterno, hemos estudiado una lección súper interesante. Tú nos advertiste, Señor, que nos guardemos de toda avaricia. Sin duda nos estabas advirtiendo lo terrible, lo temible que es este pecado. Lo que puede producir, Señor. Y en la historia de aquellos que estudiamos durante esta semana, lo vimos. En Luzbel, en David, en Acán, en Judas, en Ananías y Zafira. Padre, los resultados fueron desastrosos. Ayúdanos, Señor, a vencer la avaricia en nuestro corazón, a vencer la codicia en nuestra vida. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.